Hola, soy Bafaster y en esta ocasión vamos a hablar sobre el protocolo EIGRP. Este protocolo es una mejora de un protocolo anterior, el protocolo IGRP. Estos protocolos, tanto el mejorado como el anterior IGRP, son protocolos propietarios desarrollados por Cisco. Solo se encuentran en router Cisco. Cisco desarrolló en un inicio el protocolo de gateway interior IGRP en respuesta a las limitaciones que tenía el protocolo RIP. Una de ellas era que RIP presenta su métrica en base al conteo de saltos, permitiéndome solamente un conteo de saltos de 15, más el 16 lo consideraría como inalcanzable. EIGRP se basa en una métrica compuesta, tiene carga, confiabilidad, retraso y ancho de banda. Cuando hablamos de confiabilidad, nos estamos refiriendo a la probabilidad de que el enlace falle, es un número dinámico. La carga es el tráfico que está utilizando dicho enlace. Y bien, nos queda el retraso y ancho de banda. En realidad, la métrica de EIGRP por defecto solamente utiliza estos dos valores, el retraso y el ancho de banda. Los dos anteriores, que es la confiabilidad y la carga, no los toman en cuenta. Ese retraso es la medida en que el tiempo necesita un paquete para atravesar la ruta. Y el ancho de banda, ya sabemos que es la cantidad que nos permite el enlace para el tráfico. Entonces la métrica de IGRP está basada en ancho de banda y retraso como valores predeterminados. Sin embargo, también existe la posibilidad de que también intervenga la confiabilidad y la carga. Son estos cuatro valores una métrica compuesta. Cisco solamente por defecto toma estos dos, el ancho de banda y el retraso. Bien, hablamos un poco más de teoría. EIGRP es un protocolo de vector distancia, al igual que IRIP y su versión anterior, solamente que estos son considerados protocolos clásicos y este es un protocolo mejorado. Se le llama también protocolo mejorado, protocolo IGRP. Ambos son vectores de distancia, por más que IGRP tenga algunas características de un protocolo de estado de enlace. Sin embargo, siempre va a ser de vector distancia. Además, los protocolos clásicos utilizan el algoritmo de Bellman-Ford o alguna instancia de ellos. Sin embargo, EIGRP utiliza el protocolo de actualización por difusión dual. Este algoritmo, lo que nos permite es tener una ruta sin bucles hacia una red destino y además nos permite tener unas rutas de respaldo para la misma red destino, con el fin de evitar recalcular nuevas rutas y consumir recursos del procesador. Además, ambos, el protocolo mejorado como las versiones clásicas, resumen automáticamente sus rutas por defecto en los bordes. Esto se puede evitar colocando el comando no autosumari en los routers. El resumen automático quiere decir que me va a publicar las redes con clases. Si yo tuviera subredes o superredes, esto no me lo va a permitir, no me permite publicar esas subredes, solamente unas redes con clases. En los protocolos clásicos expiran las entradas de ruta. Quiere decir que como expiran las entradas de ruta es necesario tener actualizaciones periódicas. Como saben, RIP y IGRP envían sus tablas de enrutamiento cada cierto tiempo a los routers que se encuentran a sus lados, a sus vecinos. Sin embargo, EIGRP no expiran las entradas de ruta, por lo tanto no necesitan actualizaciones periódicas. EIGRP no actualiza periódicamente. ¿Qué quiere decir? Que solamente EIGRP va a actualizar o va a mandar un aviso a su vecino que la ruta ha sido alterada cuando hay algún cambio en la topología, la métrica haya variado. Por ejemplo, si yo tengo mi router 1, yo tengo mi router 2, acá hay un enlace con un protocolo IGRP por medio, acá tengo un enlace de Ethernet, y si mi router 1 falla este enlace, recién el router 1 va a enviar una actualización
al router 2, más no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque está viendo algún cambio en la topología. ¿Qué más podemos decir? Los protocolos clásicos tienen una tabla de enrutamiento. En esta tabla de enrutamiento se van a encontrar las mejores rutas a las redes de destino. Sin embargo, IGRP además cuenta con una tabla de vecinos y una tabla de topología. Estas dos tablas va a dar nacimiento a nuestra tabla de enrutamiento. ¿Cómo así? En la tabla de vecinos se van a encontrar todos los routers vecinos que estén utilizando la misma instancia de IGRP. Y en la tabla de topología se van a encontrar todas las rutas de IGRP hacia el destino, ya sean unas rutas, las mejores rutas o algunas rutas alternativas. Lo último, IGRP utiliza una instancia administrativa 90 y para IGRP interno y una instancia 170 para IGRP externo. Esto lo vamos a encontrar cuando queremos publicar rutas por defecto, la ruta de último recurso, la ruta 0.0.0 con prefijo 0. Esto se va a considerar como IGRP externo. A diferencia de RIP, la distancia administrativa es 90. RIP tenía una distancia administrativa de 120. Quiere decir que el IGRP o el protocolo IGRP es más confiable que el protocolo RIP. Bien, ¿cómo configuramos RIP? Por ejemplo, en un router Chimbote, o mejor en el router Piura. Ok, bueno, acá ya está configurado, pero lo podemos hacer de nuevo. Router IGRP, veamos que sigue. Si bien es cierto, este comando nos dice que falta un número de sistema autónomo. Bien, en realidad el número que falta, el parámetro que falta no es un número de sistema autónomo, sino un ID de proceso. Un sistema autónomo lo va a determinar un proveedor de servicio de internet, quien tiene la administración común para las salidas a internet. Si bien es cierto, te pide acá un número de sistema autónomo, no lo vamos a considerar como tal, sino es un ID de proceso. Todos los routers, tanto el router Piura como el router Chimbote, deben ser configurados con el mismo protocolo, pero además con el mismo ID de proceso. Quiere decir que en Chimbote yo puedo poner router IGRP y el mismo ID de proceso. Si yo lo cambio este ID de proceso por otro, esos routers no se van a considerar como vecinos porque están en otra instancia. IGRP permite múltiples instancias del protocolo. Bien, una vez que ya configuré o ya entré como protocolo IGRP, es necesario publicar mis redes. Por ejemplo, yo tengo mi red 192.168.1.0. Bien, hay que mencionar que IGRP es un protocolo sin clase, por lo tanto va a publicar la máscara de su red dentro de sus actualizaciones. Sin embargo, cuando yo coloco el comando network para publicar mis redes, yo lo puedo hacer de manera indistinta. Puedo trabajar con el protocolo, con unas rutas con clase, como está ahí por defecto, 192 clase C, o si yo tengo sus redes, podría trabajarlo con las mismas, 172.16.1 para esta red. Pero para publicar su máscara de enrutamiento, yo necesito escribir acá la máscara de Wilcar 0.0.0.255. Y además, bueno, los enlaces WAN. Y bueno, un último ejemplo, vamos a publicar nuestros enlaces WAN 209, 165, 200, tanto para la red 0 como la red 4. A ver, network 209.165.200.0 y tienen un prefijo de 30, por lo tanto nuestra máscara de Wilcar quedaría así. De igual manera a nuestra red .4. Entonces ya estamos publicando así, show IP protocols, y bien, nos dice que estamos utilizando IGRP1. Las métricas es una métrica compuesta de ancho de banda y retraso, que la carga y la confiabilidad no se utilizan.
y estas son las redes que estamos publicando. Como ven, este no es necesario que diga el AIS24 porque es una red con clase, sin embargo acá sí, porque esta es una subred. Bien, además acá no está en efecto la autosumarización, porque nosotros ya lo habíamos, yo ya lo había quitado previamente, pero autosumar. Bien, en realidad por defecto los routers vienen así, la sumarización está en efecto. ¿Qué provoca esto? Bueno, como ya saben, provoca que los routers publiquen las redes simplemente con clase. Quiere decir que esto no se va a tomar en cuenta, simplemente se va a publicar 172.16 y 209.165.200. Las máscaras van a quedar a un lado porque solo se va a publicar las redes con clase. Además, si veamos la tabla de enrutamiento, podemos ver la existencia de rutas null. Estas rutas de null en realidad se obtienen o se agregan cuando la sumarización está en efecto. Es una sumarización, le llamamos ahí. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si alguna red destino coincide con mi red principal, con mi ruta principal, entonces al no encontrarse en las rutas secundarias se va a enviar hacia la null 0. La null 0 es una interfaz que no existe, por lo tanto se va a destruir el mensaje. ¿Cómo así? Yo envío una red hacia la red, un paquete hacia la red destino 10.1.0.0. Imaginemos, va a buscar en la tabla de enrutamiento y va a darse cuenta que coincide con la red principal. Y al no encontrarse en una ruta secundaria, entonces va a proceder a eliminar el mensaje a través de la interfaz null. Este proceso se sigue muy indistintamente si el método de búsqueda del router está siguiendo una búsqueda con clase o sin clase, IP classless o no IP classless. No importa acá si escribiera o si la existencia de una ruta por defecto, nunca se va a enviar por ahí. Para evitar esto, IGRP instancia 1, colocamos el comando no autosumari. Y vemos que las rutas null han desaparecido y ya no se encuentran. Bien, esto se configura en todos los routers, tanto el Gio como el Chimbote. Veamos un poco de teoría. Bien, ¿qué más podemos decir? IGRP tiene la ventaja de poder hacer el roteamiento no solo en el protocolo IP, sino también en el protocolo IPX. Esto se logra a través de los PDM, módulo dependiente del protocolo. Acá en el anterior nos faltó explicar sobre este protocolo, el protocolo RTP. Lo que pasa es que IGRP no solo admite el protocolo IP como capa 3, sino también emite el protocolo IPX o AppleTalk. Bien, nosotros en los mensajes de actualización, por ejemplo, necesitamos que sea confiable. Si solamente hubiera admitido IP, nosotros hubiéramos dicho que el protocolo confiable lo determina TCP. Sin embargo, también admite una instancia de IPX, por lo tanto ya no podemos utilizar este protocolo. Por lo tanto, IGRP trabaja su propio protocolo, que es el RTP, protocolo de transferencia confiable. Este protocolo lo que nos permite es darle la confiabilidad o no a estos distintos protocolos. Entonces, ¿y cómo trabaja IGRP estos protocolos? Bien, tiene un módulo para IP y un módulo para IPX. Es por eso que trabaja con módulos dependiente protocolo. Cada módulo IP o módulo IPX tiene sus propias 3 tablas. Por ejemplo, el módulo IP tiene su tabla de enrutamiento, vecinos y topología, y el módulo IPX también su tabla de enrutamiento, vecinos y topología. Bien, los datos IGRP
se encapsulan lo siguiente. Esta es la porción de datos y esta es la porción o el encabezado IGRP. Dentro del encabezado IGRP nos vamos a encontrar con el código de operación. Este código de operación es el tipo de mensaje que se está enviando: actualización, respuesta, consultas. Número de sistema autónomo, como ya sabemos, no es en realidad el número de sistema autónomo, sino un ID de proceso. En este caso le habíamos puesto 1. Bien, y en la porción de datos del paquete IGRP estamos enviando ¿qué cosa? Bueno, los valores de la métrica, ancho de banda y retraso. Estos valores se van a enviar. Estos dos se van a enviar como 0, 0, 0, 0, porque no los toma en cuenta. ¿Qué más? Y dentro también de la porción de datos vamos a encontrar el siguiente salto, el ancho de banda, el retardo, lo que habíamos mencionado, la duración de prefijo. Esta duración de prefijo es la máscara de red y la red destino, ¿verdad? El MTU también. Sin embargo, también está viendo que se envía la confiabilidad y la carga, pero estos no se toman en cuenta al momento de utilizar la métrica, aunque sí pueden ser considerados. Bien, los tipos de mensajes de IGRP. IGRP cuenta con 5 mensajes. Ninguno de ellos va a transmitir en broadcast. A lo más que pueden transmitir es en multicast. Por ejemplo, el primer mensaje es el mensaje de saludo, protocolo hello. Este mensaje de saludo se van a enviar entre distintos routers cuando utilizan a IGRP. Este router, ¿qué va a decir? Bueno, yo quiero saber, el router 1 va a decir, yo quiero saber qué vecinos trabajan con mi mismo protocolo en mi misma instancia o ID de proceso. Por lo tanto, lo voy a saludar. Voy a mandar un mensaje de saludo hello, y el igual. Si está utilizando IGRP, dice yo voy a mandar un mensaje hello o un mensaje de saludo. Estos mensajes se van a trabajar en multicast, no confiable. ¿Qué quiere decir? Que IGRP los va a enviar a un grupo y no va a ser confiable, puesto que no va a esperar una confirmación de por medio. ¿Qué quiere decir? Que está utilizando el protocolo RTP, pero no confiable. El saludo entonces se utiliza el protocolo RTP no confiable, por lo tanto no esperan ninguna respuesta de ambos, solamente están saludando. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Establecer adyacencias. El router 1 quiere saber si R2 es un vecino IGRP, al igual que R3. Si es así, esto se comprueba con los mensajes de saludo. Es por eso que dice que se utiliza para encontrar vecinos y adyacencias y trabaja no confiable, por lo tanto no requiere respuesta del receptor. Otros mensajes son mensajes de actualización. Como ya sabemos, estos mensajes de actualización se envían cada vez que hay algún cambio en la topología. En realidad estas actualizaciones son parciales y limitadas. Son parciales porque no envían toda la tabla de enrutamiento, sino las rutas que han sido afectadas. Ilimitadas porque no se envían a todos los routers. Es por eso que es multicast. Es limitada, solo se envían a aquellos que lo necesitan. El mensaje de actualización puede ser multicast o unicast, nunca en broadcast porque es limitada. Y parcial porque, como ya explicamos, si este enlace falla, R2 va a mandar su actualización a cada uno de ellos, al router 3 y al router 1, pero no va a enviar toda la tabla de enrutamiento, que no tiene sentido, solamente va a enviar información de esta ruta, nada más. Con esto garantizamos que el ancho de banda no se había afectado. Se devuelve automáticamente cuando se utiliza una RTP confiable. En los paquetes de actualización, como bien dice acá, es confiable. Quiere decir que va a necesitar la recepción de un tipo de paquete, que es el ACK. Quiere decir que si yo R2 envío una actualización a R1, como es confiable, R1 va a tener que responderle a través de una ACK. Este mensaje ACK en realidad se envía como unicast,
no confiable. Y es en respuesta a unos tipos de mensajes. Por ejemplo, ACK se va a enviar en respuesta a actualización, a consulta y a respuesta. Estos tres mensajes, consulta, respuesta y actualización, hacen uso de un RTP confiable. Por lo tanto, quien lo recibe va a tener que enviar al origen una confirmación o una ACK. Bien, los paquetes de consulta igual se pueden enviar de manera multicast y unicast. ¿Y cuándo se da una consulta? Cuando R2, por ejemplo, pierde esta ruta o se elimina. R2 lo que hace es utilizar el algoritmo dual. Bueno, antes de utilizar el algoritmo dual, lo que hace es R2 preguntar si existen rutas de respaldo en su tabla de topologías. R2 pregunta: yo tengo una ruta de respaldo en mi tabla de topologías. Si es que lo tuviera, lo colocara directamente y ya no necesitaría consultar a los vecinos. Pero si no tuviera una ruta de respaldo, R2 lo que tiene que hacer ahora sí es recalcular todo a través de dual. Entonces envía la consulta de nuevo de manera multicast o unicast y comienza a recalcular todas sus rutas de nuevo. Si estuviera una ruta de nuevo hacia la red que se perdió. Bien, acá podemos consultar. El paquete de consulta lo utiliza dual para buscar redes y otras tareas. El paquete de respuesta, bien, pasamos al siguiente paquete, que es respuesta. Se envía como unicast confiable. ¿Por qué unicast? Porque se está enviando en respuesta a una consulta. Si R2 le consulta a R1 o le llega la consulta a R1 solamente le va a responder a él y a nadie más. Por eso que es unicast. R2 consulta de manera multicast y las respuestas son de manera unicast. Ambos, consultas y respuestas, son confiables, por lo tanto trabajan con el RTP confiable, o sea con el acuse de recibo, con un paquete de acuse de recibo. Bien, a ver, antes de seguir con la teoría, veamos. Para ver la tabla de vecinos necesitamos el comando showIP grp topology. Acá podemos ver todos los vecinos, perdón, todas las rutas. En la tabla de topología vemos todas las rutas EIGRP o todas las redes de destino EIGRPs aprendidas. Acá también vamos a encontrar rutas de respaldo, show IP EIGRP neighbor. Bien, con este comando show IP EIGRP neighbor vamos a ver a todos los vecinos que comparten una misma instancia de EIGRP. Por ejemplo, para Chimbote, Trujillo a través de su enlace .10 y mi interfaz sería el 0.0, y con Piura .5 que tiene la interfaz serial de Piura y mi interfaz sería el 0/0/1. Bien, esos dos comandos se utilizan para ver las distintas tablas de topología. Bien, ahora vamos a analizar el algoritmo de EIGRP, es el algoritmo dual, algoritmo de actualización por difusión. Este algoritmo lo que nos permite es tener rutas de respaldo, sin bucles, además de calcular la mejor ruta hacia una red destino sin bucles también. Acá lo novedoso es tener una ruta de respaldo, pero bien, dual utiliza una serie de términos al momento de sus recálculos de ruta, determinar la mejor ruta y una ruta de respaldo. Un primer término es un sucesor. ¿Qué es un sucesor para dual? Un sucesor es un router vecino que se utiliza para el reenvío de paquetes y es la ruta menos costosa hacia la red destino.
Entonces, partamos de que un sucesor es un router vecino, ¿okay? El cual el tráfico va a ser dirigido hacia él por ser la ruta menos costosa. Por ejemplo, si nos vamos a Trujillo, vamos a analizar la tabla de enrutamiento de Trujillo. Para ir a la tabla de enrutamiento de Show y Perrut, vemos. Vamos a tomar como referencia la red destino que se encuentra en Piura, 172.16.1. Esta red destino. Por lo tanto, en su tabla de enrutamiento podemos ver lo siguiente. Esta es una ruta de nivel 2, una ruta secundaria, cuyo origen de enrutamiento nos indica que es una D. Cuando nos indica que es una D es porque se ha aprendido a través del protocolo EIGRP. Acá podemos ver su instancia administrativa, su métrica, la IP del siguiente salto, que es la IP del router vecino, y nuestra interfaz de salida. Bien, esta ruta nos dice que el tráfico para llegar a 172.16.1 va a ser reenviado por nuestra serial 001 hacia el router vecino 200.9. ¿Quién es nuestra interfaz serial 001? Pues este de acá, la que se dirige hacia Chimbote. Por lo tanto, todo tráfico dirigido desde Trujillo hacia la red 172.16.1 va a ser enviado a través de nuestro router Chimbote. O sea, esta es nuestra mejor ruta de Trujillo, Chimbote, Piura y red destino. Por lo tanto, se considera Chimbote como un sucesor para la red 172.16.1. ¿Por qué? Porque por ahí se va a reenviar los paquetes, ¿no? Ese es considerando Trujillo con respecto a la red 172.16.1. Pero si nosotros nos ubicamos en la posición de Chimbote y vamos a analizar, por ejemplo, la red 10.0.0, podemos ver Enable, Show y Perrut, y buscamos la red 10.0.0, ruta principal, y esta es una ruta secundaria, ¿no? Origen de enrutamiento es una D, EIGRP, y nos dice que todo tráfico desde Chimbote para la red destino 10.0.0 se va a hacer por nuestra interfaz serial 000 y la IP del siguiente salto 200.10. Chimbote es esta su interfaz 000 y Trujillo tiene la 200.10. Por lo tanto, Chimbote va a reenviar todo tráfico hacia Trujillo para llegar a la red 10.0.0. Por lo tanto, para Chimbote, Trujillo es un sucesor para la red 10.0.0. Todo está de acuerdo en dónde nos ubiquemos y qué vamos a tomar como referencia. Originalmente estamos tomando como referencia Trujillo con respecto a la red 172.16.1. La tabla de enrutamiento de Trujillo nos indica que la mejor ruta calculada por EIGRP va a ser enviada el tráfico a través de Chimbote. Su sucesor es Chimbote, entonces. Eso es lo que es un sucesor. ¿Qué más? Distancia factible. En realidad, la distancia factible es la métrica calculada más baja para llegar a la red destino. Entonces, la distancia factible no es nada más que esto, la métrica hacia la red destino. ¿Y dónde podemos ver la métrica hacia la red destino? Si nos ubicamos de nuevo en Trujillo, vemos su tabla de enrutamiento con el comando show y perrut y vemos la red destino 172.16, podemos observar su métrica. Esta métrica es la distancia factible. Entonces, en EIGRP lo podemos llamar de dos maneras: la métrica de la mejor ruta o la distancia factible, como quieran. Entonces, ya aprendimos dos términos: sucesor, que es Chimbote, con respecto a esta red, y la métrica o distancia factible, también si lo podemos llevar, que es nada más que la métrica del router que estamos analizando con respecto a la red destino. Otro ejemplo sería, Chimbote con respecto a la red 10.0. Ya habíamos dicho que se considera a Trujillo como sucesor con respecto a Chimbote para la red 10.0.0. Si nosotros vamos a decir cuál es la distancia factible de Chimbote para la red 10.0.0,
Entonces estamos diciendo que queremos ver la métrica, ¿no? Esta es la métrica, o también llamada distancia factible. Nada más. Esos dos términos son fáciles. Limpiemos un poco y veamos sucesor factible. ¿Qué es un sucesor factible? Es un vecino, nos dice, o sea, es un router vecino que tiene una ruta de respaldo sin bucles. Esto es lo que nos permite Dual, tener rutas de respaldo hacia la misma red que el sucesor, por cumplir con la condición de factibilidad. Hay una condición de por medio, por lo tanto, no necesariamente, por más que parezca una ruta de respaldo, va a ser considerada como tal. ¿Por qué? Porque existe la condición de factibilidad. Por ejemplo, ya vimos que Trujillo tiene como sucesor Chimbote para la red 172.16.1. Si nosotros podemos observar la topología, vemos que en realidad puede haber otra ruta de respaldo, que es de Trujillo a Piura, pero en realidad esta ruta tendría que pasar cierta condición para que sea considerada como una ruta de respaldo, o Piura como un sucesor factible. Por ejemplo, a ver, en este gráfico habíamos considerado que Trujillo va a reenviar todo tráfico hacia Chimbote. Por lo tanto, Chimbote es su sucesor con respecto a Trujillo para la red 172.16.1. Si bien es cierto, nosotros también podemos ver que hay una ruta de respaldo. Podría ser de Trujillo a Piura y de Piura hacia la red destino. Pero para que esto sea considerado como una ruta de respaldo, tiene que cumplir previamente una condición, que es la condición de factibilidad. Y como pueden ver ustedes, ¿por qué simplemente Trujillo no reenvía a Piura directamente? ¿Por qué se tiene que dar toda una vuelta a través de Chimbote y de Chimbote recién a Piura? Y es que acuérdense que la métrica está basada en ancho de banda y retraso. Acá podemos ver que el ancho de banda de Trujillo a Piura es demasiado bajo con respecto a los demás anchos de banda de los enlaces. Por lo tanto, el algoritmo Dual ha calculado que estos anchos de banda nos permiten que el tráfico viaje más rápido yéndose por Chimbote y de Chimbote a Piura que de Trujillo a Piura directamente. Entonces, ya conocemos que Chimbote es el sucesor, Trujillo tiene su distancia factible hacia la red 172.16.1. Esta distancia factible no es nada más que la métrica, y un sucesor factible podría ser Piura. Podría ser Piura un sucesor factible. Podría ser, siempre y cuando cumpla con cierta condición, que es la condición de factibilidad. Bien, regresamos. ¿Y qué decimos ahora? La distancia notificada o distancia publicada. Bien, la distancia notificada o publicada es una distancia factible del vecino a la misma red destino, nada más. Acuérdense que cuando nosotros decimos distancia factible nos estamos refiriendo a la métrica del router que estamos analizando. Bien, entonces cuando nosotros decimos distancia notificada o distancia publicada, de igual manera nos estamos haciendo referencia a la métrica, pero del router vecino. Por ejemplo, acá, de nuevo, para la red destino 172.16, Trujillo tiene su propia métrica o su distancia factible. Esta de acá. Y Chimbote también tiene su propia métrica para la red destino 172.16. Pues bien, esta métrica o esta distancia factible de Chimbote para la red 172.16.1, Trujillo lo va a llamar como distancia notificada, nada más.
Entonces, este es un juego de palabras, nada más. Por ejemplo, Trujillo tiene su propia distancia factible con respecto a la red 172.16.1. Chimbote tiene también su propia distancia factible con respecto a la red 172.16.1. Y Piura también tiene su propia distancia factible hacia la red 172.16.1. O sea, obviamente, pues Trujillo tiene su métrica hacia la red 172.16.1, que es llamada distancia factible. Igualmente Piura tiene su métrica y Chimbote también tiene una métrica para esa red destino. Bien, si yo estoy analizando a Trujillo, entonces yo digo que mi distancia notificada es la métrica o la distancia factible del router vecino. Por ejemplo, Chimbote. Chimbote tiene su propia distancia factible. Esta es considerada como distancia notificada por Trujillo. De igual manera, su distancia notificada de Trujillo también puede ser la distancia factible, o es la distancia factible del router de Piura. Nada más, son juegos de palabras. Ya sabemos que esta distancia factible es considerada la métrica. Por lo tanto, en Trujillo, la métrica de los vecinos se va a llamar distancia notificada, o también dicho, distancia publicada. Y bien, otro término es la condición factible, condición de factibilidad. Bien, ya sabemos que un sucesor factible, para que sea considerado como tal, tiene que cumplir con una condición, que es la condición de factibilidad. ¿Y qué nos dice esta condición? Bueno, eso se cumple cuando la distancia notificada de un vecino hacia una red es menor que la distancia factible del router local, o sea, del router que estoy analizando, hacia la misma red destino. Por ejemplo, veamos, en Trujillo, enable show IP IGRP topology, para ver la tabla de topología. Ya sabemos que en la tabla de topología vamos a encontrar todas las rutas IGRP, tanto como las mejores rutas como las rutas de respaldo, si es que existieran. De igual manera vamos a seguir analizando nuestra red destino 172.16.1 y podemos ver que tiene un sucesor, obviamente un sucesor router vecino, que como ya lo vimos es nuestro router de Chimbote. Sin embargo, acá hay otra entrada. Nos dice lo siguiente: 209.165.200.2 sería el 000. Esta ruta representa una ruta de respaldo. ¿Por qué? Porque su métrica o su distancia factible del router vecino, que en este caso vendría a ser Piura, es menor que la distancia factible del router que yo estoy analizando, que es Trujillo. Acá vemos que 28.160 es mucho menor que este número, pues, ¿no? Por lo tanto, cumple con la condición de factibilidad. A ver, analicemos ahora otro ejemplo. Vamos a tomar como referencia la red destino 10.0.0. Si bien es cierto, Chimbote tiene como sucesor a Trujillo para esta red, nosotros podemos ver que existe también una ruta de respaldo. En la topología podemos ver que existe a Piura y de Piura a Trujillo como una red de respaldo. Sin embargo, para que esto suceda, para que sea considerado Piura como un sucesor factible, o sea, como una ruta de respaldo, tiene que pasar una condición, que es la condición de factibilidad. ¿Qué quiere decir? Que la distancia factible de Piura, o la distancia notificada con respecto al router Chimbote, este es Piura, debe ser menor que la distancia factible desde donde estamos analizando, que es Chimbote. Show IP root. Veamos. Estamos en Piura y estamos en Chimbote, y la red que estamos analizando es la 10. Pues veamos,
Su distancia factible del router de Chimbote es este número, y de Piura es este número. Por lo tanto, decimos la distancia factible de Piura hacia la red 10.0.0 es mayor que la distancia factible de Chimbote hacia la red 10.0.0. Ahora, en términos de IGRP, el dual, decimos que la distancia notificada del vecino, que es Piura, es mayor que la distancia factible del cual router que estamos utilizando. Por lo tanto, no puede ser considerado Piura como un sucesor factible o como una ruta de respaldo, porque no cumple con la condición de factibilidad. ¿Entienden? O sea, no necesariamente porque la topología nos muestra que hay una ruta de respaldo, esta va a ser considerada automáticamente como tal, sino que tiene que pasar cierta condición de factibilidad. Pues veamos la parte de la teoría. Bien, veamos. Ya hemos dicho que Trujillo tiene su propia distancia factible, que es su métrica. Chimbote también tiene su distancia factible, que es su métrica. En Trujillo tiene una distancia notificada, que es la métrica o la distancia factible del vecino. Entonces, para que Piura sea considerada como una ruta de respaldo, acuérdense que inicialmente Trujillo va a reenviar todo el tráfico hacia Chimbote. Para que Piura sea un sucesor factible, entonces, ¿qué debe pasar acá? ¿Qué debe pasar acá? Que la distancia, factible debe ser mayor que la distancia notificada. Esto es lo que debe pasar como condición de factibilidad. La distancia factible en Trujillo, o sea su métrica, debe ser mayor que la métrica del router vecino de Piura, para que este sea considerado como un sucesor factible. Esa es la condición de factibilidad. Estos son algunos comandos: show IP IGRP topology, lo que estamos utilizando. Show IP IGRP topology network, si queremos ver una red en específico. Por ejemplo, Trujillo, vamos a escribir show IP IGRP topology, la red 172.16.1.0. Bien, show IP IGRP topology, la red destino 172.16.1.0. Como es una subred, ponemos la máscara. Bien, ahí nos dice tiene un sucesor, cuya distancia factible es tal, y esta viene a ser nuestra ruta de respaldo. Hay otro parámetro, otro comando, que es show IP IGRP topology o links. Este o links nos permite ver todas las rutas, así no cumplan con la condición de factibilidad. Por ejemplo, escribimos nada más show IP IGRP topology o links, ¿no? Y acá vamos a hacer todas las rutas así no cumplan con la condición de factibilidad. ¿Y por qué es necesario un router que sea considerado como sucesor factible? Pues bien, ya habíamos mencionado que Trujillo tiene como un sucesor factible a Piura en caso de que esta red falle. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente, si desaparece este enlace, Trujillo va a copiar desde su tabla de enrutamiento o su tabla de topologías, va a tomar su tabla de topologías, la ruta de respaldo, y lo va a
a poner como ruta o como mejor ruta en la tabla de enrutamiento. Ya no va a ser un recálculo de todas las rutas. Si en este caso, por ejemplo, de Chimbote queremos llegar a la red 10.0.0, nosotros quitamos esta red. Chimbote ahora va a tener que recalcular todas las rutas nuevamente a través de Dual. Va a enviar a Piura y luego va a ser enviado a Trujillo. Inicialmente Piura no era un sucesor factible, por lo tanto ahora Chimbote tiene que ejecutar el algoritmo Dual para recalcular rutas. Esto quiere decir que va a enviar solicitudes o va a enviar mensajes de consulta hacia la ruta de vecinos para determinar de nuevo una ruta hacia la red 10.0.0. Tener una ruta de respaldo lo que nos permite es no consumir mucho procesador hacia los routers o de los routers al momento de recalcular Dual, ya que ese algoritmo consume muchos recursos. Este era un poco el motivo por qué tener una ruta de respaldo. Y si nosotros queremos cambiar el ancho de banda del enlace, simplemente nos vamos a configuración global, interface serial 00000 y colocamos el comando bandwidth bandplus 64 kbps por defecto, pero no solamente en la parte en un lado, sino en el otro lado también, en el otro enlace. Configure terminal, interface serial 00000, bandwidth 64 kbps por defecto y ya está. Este enlace ahora es de 64 kbps por defecto, kbps por segundo. Para poder comprobarlo, nos vamos a show interface serial y podemos ver 64 kbps por defecto. Con este comando o viendo las características de la interfaz, podemos ver su ancho de banda, su retraso, su confiabilidad y la carga. Acuérdense que esos 4 parámetros está utilizando IGRP para calcular la métrica, pero por defecto solamente toma 2, el ancho de banda y la confiabilidad. Nada más. Igual para este enlace 001, interface serial 000/1, podemos ver que es un ancho de banda es 1544 kbps, que nosotros ya lo hemos configurado a través del comando bandwidth. Y bien, eso es todo lo más básico con respecto a lo que es el protocolo IGRP. Gracias y eso es todo.